13 de junio de 1971. En Edmonton, Alberta, la policía se dirige hacia una conocida agencia de viajes situada en el corazón de la ciudad. En el piso principal encuentran el cuerpo sin vida de un importante empresario al que han disparado un domingo por la mañana. Lo consideraban una eminencia. Todo el mundo lo conocía en la ciudad. Era muy popular. Entonces ya supimos que se trataba de uno de los mayores asesinatos de la historia de la ciudad. En poco tiempo, el nerviosismo se apodera de la ciudad de Edmonton. Los rumores y las pistas misteriosas llevan a un mundo de amantes secretas, dinero y sicarios internacionales. Fue una historia increíble. La gente estaba fascinada. No se trataba de la televisión ni de una obra de teatro. Era el despliegue de un verdadero drama y nosotros formábamos parte de él. En América del Norte, la mayoría de los casos de asesinato se resuelven durante las primeras 24 horas. Rara vez toman la complejidad de una novela de detectives o una película de suspense de Hollywood, en las que el crimen se ve rodeado de misterios a nivel internacional y una serie de pistas falsas acaban de... Pero a principios de los 70, un extraño crimen tomó por sorpresa una pequeña localidad de Canadá. Conmocionó a todo el país y copó las portadas de los periódicos de costa a costa. 1971, Edmonton, Alberta. La pintoresca ciudad está situada en un valle de las praderas canadienses. Aunque está en plena expansión, todavía conserva el ambiente relajado propio de las comunidades pequeñas. Edmonton tenía un ritmo de vida mucho más lento que ahora. Las tiendas nunca abrían en domingo. El ambiente era muy tranquilo. Era muy agradable vivir aquí. Edmonton era diferente, como muchas de las ciudades menores de la región de las praderas. No tenía el encanto de las grandes ciudades como Toronto o Vancouver. En general se la consideraba una localidad tranquila, un buen lugar para formar una familia. Cualquier crimen importante habría sido una noticia de primera página y habría estado en boca de todo el mundo. Una persona especialmente conocida en la ciudad es Bob Neville, de 36 años. Bob Neville era un hombre interesante. Se podría decir que tenía una reputación en Edmonton. Era un buen atleta. Había jugado con los Leafs de Edmonton, el equipo de fútbol de la ciudad, y había sido asistente de los esquimales de Edmonton. Era tan popular entre los jugadores que incluso hicieron una colecta para ayudarle a pagar sus estudios. Está claro que era un joven muy sano y querido. Bob Neville trabaja en una agencia de viajes cuyo propietario es un abogado local llamado Keith Lara. Cuando Lara se muda a Ontario, le ofrece a Bob la oportunidad de quedarse con el negocio. En 1971 se había convertido en uno de los pilares de la comunidad empresarial de la ciudad. El señor Neville era muy conocido en el sector de los operadores turísticos. Los medios de comunicación, como por ejemplo la radio, siempre hablaban muy bien de él. También se movía en el mundo de la política, donde tenía ciertas aspiraciones y era miembro del consejo escolar. Era muy conocido en la ciudad. Era realmente hábil con los negocios, muy astuto y muy trabajador. Estaba casado, vivía en una casa modesta de 3 habitaciones al oeste de Edmonton y tenía 3 hijos. Pero a pesar del aspecto conservador y tradicional de Bob Neville, esconde una faceta de vividor que a menudo le causa problemas. La contradicción estaba en el hecho de que era un mujeriego. Le encantaban las mujeres. A veces nos lo encontrábamos por los bares del centro. Era la clase de persona que se vestía con zapatos y cinturón blancos y sabía cómo atraer a las mujeres y pasárselo bien. Tenía varias amigas, aparte de su mujer. Neville tenía la costumbre de dedicarse plenamente a las mujeres con quienes tenía una aventura. Cuando creía que ya habían ido demasiado lejos y que podía dañar su reputación, se deshacía de esa mujer. Meses después repetía el ritual, un ritual que llevó a cabo durante años. En junio de 1971, la esposa de Bob Neville está en Honolulu trabajando en la sucursal hawaiana de la agencia de viajes. Supongo que llevaban vidas separadas, porque ella pasaba la mayor parte del invierno en Hawái con los niños que iban allí a la escuela. Esta situación permite a Bob continuar libremente con su doble vida. Algunos piensan que fue ese estilo de vida lo que originó su trágico final. 13 de junio de 1971, domingo por la mañana.
Bob Neville se levanta como cada día y sale de casa sobre las 9. Bob Neville tenía una rutina de trabajo bastante estricta. Trabajaba los 7 días de la semana cuando estaba en Edmonton, aunque su rutina de los domingos era un poco distinta de los otros días. Cada domingo desayunaba en un ostentoso hotel con el que no operaba su agencia. Leía el periódico y se iba a trabajar. Esa era su rutina de los domingos. 10:30 de la mañana. Después de desayunar, Neville va al estanco para comprar su colección semanal de puros. Al parecer le encantaban los puros. Después caminaba unas manzanas más al noroeste hasta llegar a la oficina. Y eso es lo que hizo el 13 de junio de 1971. Suponemos que Bob Neville llegó a la agencia a la hora de siempre. 10:45 de la mañana. Bob se acomoda en su despacho y mantiene una conferencia con su mujer, que está en Honolulu. Habla con ella durante unos 15 minutos. A las 10:54 cuelga el teléfono. 1 del mediodía. Ya han pasado unas horas desde que Bob Neville llegara a la oficina. Una mujer que pasa por la calle se fija en el interior de la agencia y se percata de que hay alguien en el suelo junto al escritorio. Lo primero que piensa es que algún borracho entró en la oficina el sábado por la noche y se quedó allí dormido. Se dirigió hacia un taxista que tenía el taxi aparcado allí cerca y le dijo que alguien se había colado en la agencia de viajes de Bob Neville. Llamaron a la policía desde la radio del taxi. Envían al agente Paul Setinsky para que compruebe qué es lo que ocurre. Llevaba muy poco tiempo en el cuerpo como agente, unos 2 años y medio. Era un domingo muy tranquilo y apacible. Recibí la llamada y me dijeron que había un borracho tirado en el suelo en la oficina de la agencia de viajes de Neville. La puerta de la agencia está cerrada con llave, pero el recepcionista del hotel de al lado dispone de una llave de repuesto. Me dieron la llave para que pudiera abrir la puerta principal. Cuando entré, me dirigí hacia el hombre que había tendido en el suelo, boca abajo, y lo primero que vi fue que tenía manchas de sangre en la espalda. Le sujeté la muñeca y comprobé que no tenía pulso. Cuando le dan la vuelta, se revela la identidad del hombre. Uno de los empresarios más conocidos de Edmonton está muerto. Bob Neville yace sobre un charco de sangre. Al parecer, le han disparado. Fue horrible. Verdaderamente espantoso. Setinsky pide refuerzos y a continuación se apresura a buscar en el edificio, creyendo que el asesino aún puede andar cerca. El único ruido que oye es el zumbido de la fotocopiadora del despacho de atrás, que todavía está caliente. Al cabo de poco, media docena de agentes llegan y acordonan el lugar. Los forenses fotografían la escena. Eso era lo primero que había que hacer. Sacar fotografías y registrar la disposición de la escena. Nunca se sabe. A veces algo que en un principio no parece tener importancia, al final resulta que sí es relevante. Cuando ya está todo fotografiado y registrado, hay que apartar los objetos poco a poco. Así fue como lo hicimos. Al parecer, Bob Neville ha recibido 3 disparos en el pecho. Encuentran un proyectil de plomo en el lugar. Los detectives enseguida reconocen que se trata de una bala del calibre 32 y que probablemente la han disparado con una Smith & Wesson. Los detectives se percatan de que no hay indicios de que hayan forzado la entrada, por lo que el asesino podría ser algún conocido de Bob Neville. Pero no parecía haber ningún desperfecto. Sillas tumbadas o cosas así. Estaba todo en orden. Supusimos que la entrada podía haber sido normal, que podía haber sido un cliente al que dejó entrar sin más. Para todos suponía un verdadero reto. Allí y había disparado a Neville. Pero en aquel momento no parecía haber ningún motivo claro para que lo hicieran. No habían robado nada, ni habían revuelto el local. Era muy extraño. Por eso, para nosotros era muy complicado. Teníamos que descubrir qué había pasado y empezar a atar cabos. Mientras la policía rastrea el lugar, la noticia del asesinato corre entre los medios de comunicación.
Ese domingo me tocaba trabajar. Pasé por comisaría para ver si había algo. Y entonces un tipo me dijo que en lugar de estar allí, debería ir a la oficina de Bob Neville, porque alguien acababa de dispararle. Que hubiesen matado a tiros a alguien tan conocido era una noticia importante y había que cubrirla. Miraba a mi alrededor para intentar descubrir algo relevante, lo que fuera, incluso entre los presentes, porque a muchos asesinos les gusta volver a la escena del crimen. Vi cómo sacaban el cadáver y se veía claramente de quién se trataba. Sus zapatos blancos sobresalían de uno de los extremos de la camilla, por lo que no cabía duda. Sabíamos que se trataba de uno de los asesinatos más memorables de la historia de la ciudad. 13 de junio de 1971. En Edmonton, Alberta, un destacado empresario llamado Bob Neville ha sido asesinado a sangre fría. La policía informa de la noticia a su mujer y a sus 3 hijos que se encuentran en Hawái. La familia, sumida en el dolor, se prepara inmediatamente para regresar a casa. Mientras tanto, la policía sigue inspeccionando la escena del crimen y la noticia sacude a la pequeña localidad canadiense. Era un hombre muy bien considerado en la ciudad. Y lo mataron a tiros en su oficina, mientras trabajaba un domingo por la mañana. La verdad es que el caso conmocionó a los habitantes de Edmonton. Todo el mundo hablaba de lo que estaba pasando, pero no había pistas que incriminaran a nadie. En esta ciudad nunca pasaban ese tipo de cosas. Nadie tenía ni idea de quién le había matado, por lo que el caso era todavía más dramático si cabe. La gente estaba desconcertada. Hay quien cree que tal vez haya algo en el estilo de vida que llevaba Bob Neville, paralelo a su matrimonio, que podría explicar su asesinato. Había rumores de que lo había matado un marido enfurecido. Hubo muchas especulaciones sobre quién podía ser la mujer cuyo marido habría disparado a Bob. Mientras tanto, en la escena del crimen, la policía recupera docenas de huellas de objetos de la oficina. No queríamos que nadie tocara nada demasiado porque durante esos días estábamos centrados en encontrar huellas dactilares. Había huellas por todo el maldito lugar. Hay que identificar y descartar las huellas que pertenezcan a empleados o visitantes habituales. Teníamos que recoger todas las huellas y descartar las que considerábamos legítimas. Comprobamos también las huellas de quienes habían estado en el lugar para asegurarnos de que no las habían dejado sin querer. Mientras los detectives recogen las huellas, otros hallazgos en la escena del crimen contribuyen a ir aclarando el misterio. La policía encuentra la segunda página de la póliza de un seguro de vida en la fotocopiadora de la oficina. La máquina que al parecer alguien usó poco antes o después de que tuviera lugar el asesinato. La primera página de la póliza no aparece por ningún lado. Todavía más interesante es la hoja de papel arrugada que descubren los detectives. Cuando la abren, encuentran dentro una llave numerada de una taquilla. La llave tenía el número 55 escrito sobre ella. El papel arrugado resulta ser un mapa del centro de Edmonton dibujado a mano. Una línea marca el camino entre la escena del crimen y la estación de autobuses, situada unas manzanas más allá. Momentos más tarde, agentes se reúnen en la estación y se dirigen hacia las taquillas que utilizan los viajeros. La llave que han encontrado en la escena encaja en la taquilla número 55. En su interior, los detectives encuentran, envuelta en un papel de periódico, una pistolera de cuero vacía y un conjunto de balas usadas y gastadas. Las balas son del calibre 32 y concuerdan con las encontradas en la escena del crimen. Además, el armario contiene una funda de gafas, un diccionario italiano-inglés, un mapa de Italia y recortes de periódico que contienen fotos de la víctima, Bob Neville. Supusimos que se trataba de un sicario, o de la mafia italiana, o algo por el estilo. Para algunos, la taquilla es la muestra de que se trata de un asesino internacional que podría haber volado desde Europa hasta Edmonton, con el único propósito de acabar con la vida de Bob Neville. Otros agentes se muestran más escépticos. Desde el principio me pareció demasiado improbable y que alguien estaba tratando de confundirnos con pistas falsas. No podíamos descartarlo. Teníamos que comprobarlo y asegurarnos bien. Teníamos que hacerlo. Los detectives vigilan la estación de autobuses con la esperanza de que alguien acuda a recoger el contenido incriminatorio de la taquilla 55. Pero las horas pasan y nadie aparece.
Ante el temor de que el rastro se enfríe, la policía decide hacer públicas sus últimas pistas, y el nerviosismo se extiende en una ciudad todavía conmocionada por el suceso. Uno de los policías decía que alguien había alquilado un arma y la había entrado y sacado de la ciudad por avión. Evidentemente, en aquella época todavía no se hacían controles de seguridad en los aeropuertos. Se preguntaban si existía alguna conexión entre alguien que supiera tanto inglés como italiano y alguien que no supiera demasiado inglés ni conociera la ciudad de Edmonton. No había que tener un máster en periodismo para darse cuenta de que se trataba de un notición. Algunos empiezan a especular que los problemas de Bob Neville podrían venir de un lugar tan lejano como Las Vegas. No sé de dónde salió el rumor de que le gustaba el juego. Supongo que no era ningún ludópata, pero sí había estado en Las Vegas y luego lo habían asesinado. Era normal que la gente hiciera esa conexión. Siempre se habían oído rumores de que había un grupo de personas de su edad y con un poder adquisitivo similar a quienes les gustaba ir a Las Vegas a jugarse grandes sumas de dinero. A veces no pagaban sus deudas y venían matones para tratar de presionarles de algún modo. En esos momentos, un desconocido llama a diversos negocios de la ciudad y les advierte de que las vidas de la esposa de Bob Neville y sus 3 hijos, que están de camino a Edmonton desde Hawái, también corren peligro. Después de las llamadas, la policía despliega una docena de agentes para proteger a los familiares cuando lleguen a Edmonton. Los detectives interrogan a la esposa de Bob Neville durante horas, con la esperanza de que les pueda proporcionar alguna pista importante. Admite estar al tanto de las infidelidades de su marido, pero desconoce quién podría tener algún motivo para asesinarlo. Uno a uno, la policía también entrevista a docenas de amigos y compañeros de Bob Neville. Aunque muchos se apresuran a formular sus hipótesis, en realidad las pistas concretas escasean. Tras el asesinato, muchas personas que conocían a Neville ataron cabos y se dieron cuenta de que realmente Bob llevaba una vida bastante peligrosa. Teniendo en cuenta que era un mujeriego y le gustaba apostar, pensaban que era bastante lógico que acabara teniendo serios problemas. Después del suceso, la gente pensó que eso es lo que debía de haber pasado. Para la policía, el rastro del asesinato parece acabar en seco en la taquilla número 55 de la estación de autobuses. Pero la situación da un vuelco inesperado con una misteriosa llamada. El hombre al otro lado del teléfono contará la sorprendente historia de los últimos días de la vida de Bob Neville. 14 de junio de 1971. En Edmonton, Alberta, los detectives investigan el asesinato del empresario Bob Neville. Su mayor pista hasta la fecha es el misterioso hallazgo de la taquilla de la estación de autobuses, que parece indicar que el asesino fue un sicario internacional. La policía inspecciona los registros de vuelos del aeropuerto en busca de algún viajero sospechoso. Comprobaron en las compañías de vuelos y en todas partes. También preguntaron a muchos asistentes de vuelo si habían visto algo raro o si sabían algo. El extraño asesinato pone en vilo a todo el país. Fue noticia en todo el territorio nacional por el tipo de persona de quien se trataba y por las circunstancias de la muerte. Este tipo de asesinatos tan misteriosos no ocurren todos los días en este país. Todos estábamos consternados con el asesinato. Parecía imposible que algo así hubiese pasado en nuestra ciudad. Debía de guardar alguna relación con la mafia. Era una situación muy dramática e inusual para la ciudad en 1971. Las llamadas de ciudadanos que dicen haber visto algo sospechoso sobre la hora del crimen inundan la comisaría de policía. Los inspectores de homicidios buscaban pistas sin cesar. Tenían un equipo de hombres trabajando, creado expresamente para este caso. Al mismo tiempo, los detectives registran archivadores repletos de documentos de la agencia de viajes de Bob Neville, en busca de irregularidades que pudieran proporcionarles alguna pista. No solo rebuscaban entre los documentos de la empresa, sino que también querían detalles de su vida personal. Revisaron un montón de cosas. 14 de junio, 1:30 de la madrugada. El teléfono de la comisaría suena en plena noche. Un hombre se identifica como Keith Lara y dice ser el antiguo socio de Bob Neville en la agencia de viajes. En esos momentos, es un respetado catedrático de Derecho de la Universidad de la Reina, de Ontario, y asegura tener información primordial sobre la muerte de su ex socio. Lara explica que Bob Neville había mantenido el contacto con él durante los últimos años y le había ido contando secretos sobre su vida personal.
Las semanas anteriores al asesinato, los asuntos personales se habían vuelto cada vez más siniestros. Un hombre desconocido lo había amenazado con sacar a la luz la información de una de sus relaciones extramatrimoniales con una joven, a la que dejó embarazada y que tuvo al bebé, a menos que pagara una gran suma de dinero. En algunas cartas, Bob le explicaba a Keith Lara que le habían hecho chantaje. Keith Lara asegura que le dijo a su compañero que acceder a las exigencias del chantajista solo le traería más problemas. Le sugirió que lo denunciase a la policía, pero Neville se negó. Lara afirma que en los días previos al asesinato aceptó prestarle ayuda a Bob para plantarle cara en persona a los chantajistas. Pensó que su condición de catedrático de Derecho los asustaría. 10 de junio, 3 días antes del asesinato. Lara llega a Edmonton y se encuentra con Bob Neville. Esa noche los dos hombres toman posiciones en la agencia de viajes de Neville. Los chantajistas deberían aparecer a medianoche. Lara se esconde en el cuarto de atrás, junto a la fotocopiadora, con la intención de aparecer en escena cuando los chantajistas hayan proferido sus amenazas en persona. Los dos hombres esperan en silencio, pero nadie aparece. Van a tomar unas copas a un bar cercano y deciden poner a prueba de nuevo el plan de confrontación el domingo siguiente, antes de que Lara regrese a Ontario. Es ese domingo cuando Bob Neville aparece muerto. Lara le dice a la policía que no vio a su ex socio aquel fatídico día. Afirma que estuvo esperando en la habitación de su hotel a que Neville lo llamara para poner en marcha el plan. El teléfono no sonó. En aquel momento pensó que Neville simplemente no habría podido concertar otra cita con los chantajistas o que habría decidido no seguir adelante con el plan. A media tarde, Lara no tuvo más remedio que dirigirse al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Ontario. Y no se enteró de la terrible noticia hasta que llegó a su casa. Después de contar la historia, Lara se ofrece para mandar sus propias huellas dactilares a la policía de Edmonton para que puedan descartar algunas huellas más. Lara había estado en la oficina y nosotros teníamos que tomarles las huellas a quienes pudiéramos para descartar las que no fueran sospechosas. Como llamó y nos dijo que había estado allí, la verdad es que tenía sentido que nos dijera que podía haber dejado sus huellas en el lugar. Keith Lara también proporciona a la policía los nombres de pila de dos amantes recientes de Bob Neville, una de las cuales podría ser la mujer mencionada en el intento de chantaje. Los nombres de las chicas son Vera y María. Para los detectives de Edmonton, la descripción de los hechos de Keith Lara proporciona un nuevo enfoque en la investigación. Mientras que algunos sospechan de la historia del profesor de Derecho, otros creen que localizando a Vera y a María darán automáticamente con los chantajistas. María es un nombre muy común en Italia, lo cual explicaría la serie de pistas relacionadas con Italia que encontraron en la taquilla de la estación. La policía logra localizar a las mujeres en cuestión y ambas admiten haber mantenido sendas relaciones con Bob Neville. Sin embargo, tras el interrogatorio, la policía no encuentra ningún motivo para sospechar de ellas. Ninguna de las dos ha tenido un hijo con Bob Neville, ni parece guardarle ningún rencor. La policía sigue trabajando en la línea de investigación de los chantajes, pero temen haber llegado a otro punto muerto. No obstante, en los próximos días, una nueva pista de la taquilla número 55 dará un gran impulso a la investigación del caso. 17 de junio de 1971. 4 días después de ser asesinado en su oficina del centro, el prominente empresario de Edmonton, Bob Neville, es enterrado tras un funeral al que asisten cientos de personas. Para los familiares, el dolor se agrava por el hecho de que el despiadado asesino sigue en libertad. Los detectives que se ocupan del caso creen que la investigación tiene dos componentes clave. Por un lado, la historia de adulterio y chantaje que explicó el antiguo socio de la víctima, Keith Lara. Por el otro, el contenido de una taquilla de la estación de autobuses que apunta a un asesino a sueldo internacional. Un giro inesperado permite conectar ambas historias y proporciona un nuevo y siniestro enfoque. Los forenses que inspeccionan el contenido de la taquilla de la estación de autobuses habían estado buscando posibles huellas dactilares en los objetos, incluidas la funda de la pistola y las balas, sin resultado. Pero un avance reciente en la investigación forense les permite dar un paso adelante y hacer algo que hasta el momento era imposible. Funcionó muy bien. Algunos papeles tienen una superficie muy suave.
parece que no funciona tan bien en el papel de periódico, porque de alguna manera las absorbe. Pero al final fue francamente bien. La tecnología para la extracción de huellas dactilares había cambiado y mejorado de forma considerable. Y gracias a ello, la policía pudo obtener huellas de calidad de superficies más blandas, cosa que hasta la fecha era imposible. Cuando emplean la nueva técnica para examinar el periódico que contenía todas las pruebas incriminatorias, encuentran exactamente lo que andaban buscando: una huella palmar parcial y una huella dactilar. Hay que tener mucha paciencia, pero al final acaba apareciendo, como si se tratara de un negativo. Ambas marcas aparecen en una posición especial que indicaba que alguien había enrollado el periódico con algo dentro, lo cual convence a la policía de que las huellas pertenecen a quien quiera que colocó los objetos dentro de la taquilla. Con esta nueva pista, la policía compara las huellas con las que constan en los registros de delincuentes de la ciudad. También las comparan con todas las huellas descartadas de personas que habían estado en contacto reciente con la víctima. Incluso las que acaba de proporcionar Keith Lara, el ex socio de Bob Neville. Son estas nuevas huellas las que hacen sonar las alarmas. Al compararlas con las del periódico, la policía se da cuenta de que coinciden. Cuando comparamos las huellas de Keith Lara con las del periódico, nos dimos cuenta de que pasaba algo raro. ¿Cómo podían estar sus huellas en el periódico que encontramos dentro de la taquilla de la estación de autobuses? Al parecer, Keith Lara está mucho más relacionado con el crimen de lo que quiere dar a entender. Si hubiésemos encontrado sus huellas dactilares o palmares en la oficina, habría sido normal, porque según él había estado allí y todo habría encajado en la historia. Pero que el periódico encontrado en la taquilla de la estación tuviera sus huellas no tenía ningún sentido. Al mismo tiempo, los detectives que buscan entre los documentos de la empresa de Bob Neville descubren más detalles acerca del documento del seguro encontrado en la fotocopiadora de la escena del crimen. En el momento del asesinato, Keith Lara y Bob Neville todavía tenían un seguro de vida en vigor de sus días de trabajo juntos en la agencia de viajes. A este tipo le interesaba que el otro muriera, por lo que ya teníamos un móvil. Era el procedimiento habitual, y cada uno tenía un seguro de vida de $75.000. Es decir, si uno de los socios moría, el otro recibiría esa cantidad. Supongo que con $75.000 sobre la mesa, era normal que sospecháramos de él. El dinero podía ser el móvil del asesinato. Con una huella dactilar como prueba y un posible móvil del crimen, la policía llega a la conclusión de que el respetado catedrático de Derecho de una de las mejores universidades de Canadá es ahora el principal sospechoso del asesinato. Es que, madre mía, un profesor de Derecho se supone que tenía que defender la ley, no quebrantarla. No tenía sentido. En cuanto a la historia del chantaje, así como la serie de pruebas extrañas encontradas en la taquilla número 55, los detectives creen que se trata de un intento por parte de Lara de ocultar su propio rastro y despistar a la policía con pruebas falsas. Creo que pretendía dejar un rastro de pistas falsas para que nos confundiéramos. Pero al final nos condujo hacia él. A la luz de los descubrimientos, los dos detectives principales se disponen a viajar a Kingston, Ontario, con una orden de detención para Keith Lara. Al mismo tiempo, la noticia del avance en la investigación de uno de los asesinatos más sorprendentes de Edmonton se filtra a la prensa. Me encontraba en los juzgados cuando mi informador apareció y me dijo que iban a dictar una orden para detener a un sospechoso. No me dijo de quién se trataba. En aquella época, si tenías buenos contactos, podías avanzar un poco más rápido que la competencia. Con un poco de suerte y mucho descaro, mi compañero y yo descubrimos a quién se dirigía la orden de arresto. No puedo revelar cómo lo hicimos, pero fue un momento de orgullo para el periodismo canadiense. Iba a ser un bombazo. Terminamos volando hacia Kingston.
Estaba nervioso porque se trataba de la policía y, sobre todo, porque en teoría era información confidencial. Lo sabíamos nosotros y nadie más, aparte de algunas personas de la redacción y la policía. Por eso me sentía nervioso y emocionado al mismo tiempo, y como fotógrafo ansiaba sacar la fotografía del momento exacto de la detención. 19 de junio de 1971. Los detectives encuentran a Lara en la calle junto a su casa y lo detienen por el asesinato de Bob Neville. El catedrático se muestra calmado y asegura que es inocente. Se marcha en silencio con la policía y pasa la noche en el calabozo. Nos perdimos la detención, pero descubrimos que lo iban a trasladar de Kingston a Toronto en el tren de la mañana. Por lo que Steve y yo decidimos pasar la noche en los incómodos bancos de la estación de tren de Kingston y esperar a que apareciera la policía con Lara, y así fue como lo hicimos. Dejaron los primeros vagones para los pasajeros normales y el último lo reservaron para el señor Lara y los 2 policías que lo escoltaban. Nos encontrábamos de camino a Toronto y todavía no habíamos tenido ninguna oportunidad para sacar una foto, por lo que decidí seguir mi audacia de joven fotógrafo y colarme en el vagón de atrás. Estaba muy nervioso porque me iba a acercar a un tipo al que acusaban de asesinato. Logré sacar una foto justo antes de que el revisor me agarrara del hombro y me hiciera volver al vagón de delante. Y esa fue una de las fotografías que publicamos al día siguiente. Cuando el tren llegó a Toronto, saqué una foto del señor Lara mientras los 2 policías le escoltaban hacia el exterior de la estación de trenes. Nunca podré olvidar haber formado parte de esa expedición y de haber conseguido como fotógrafo llevar al lector junto al asiento en el que estaba sentado el señor Lara en el tren de camino a Edmonton. La noticia del arresto del catedrático causa estupor en todo el país. Era una noticia excepcional y los medios le dieron la cobertura que cabía esperar. Todos los días aparecía en las portadas. Lo último que esperarías que hiciese un abogado es que disparara a alguien y luego pretendiera salir impune. Era un cuento chino. La policía mantiene a Lara bajo custodia y registra su casa de Kingston. Entre sus documentos encuentran la primera página del seguro de vida. La página que había desaparecido de la fotocopiadora de la oficina de Bob Neville. Ese mismo día, 2 vecinos de Edmonton encuentran algo mientras pasean junto al río. Era un cálido y soleado día de verano, de principios de junio. Como el río tenía bastante caudal en esa época del año, la orilla quedaba muy cerca del camino por el que paseábamos. Se podía ver el agua salpicando en el margen del río y vimos que había un arma que no llegaba a cubrir el agua. Lo primero que pensé fue que podía tratarse del arma que usaron en el asesinato de Bob Neville. También recuerdo que miré hacia los árboles y vi que se veía la carretera al otro lado. Pensé que alguien había ido por la carretera, había detenido el coche junto a los árboles y había lanzado el revólver al río. Rápidamente llaman a la policía. Al cabo de poco se presentan y retiran el arma de la ribera. En breve, el arma se somete a un meticuloso examen en un laboratorio de la policía. Recuerdo que la observé y me fijé en el cañón. Aunque había pasado muy poco tiempo, ya estaba un poco oxidado. Dimos por hecho que se trataba del arma del crimen, porque el calibre coincidía. Más tarde, la policía montada corroboró que las balas encontradas en la escena del crimen habían sido disparadas con esa arma, por lo que ya lo teníamos. La policía también se da cuenta de que el arma se encontraba en el camino entre la escena del crimen y el aeropuerto, camino que supuestamente habría tomado el sospechoso para regresar a Ontario. Es una de las rutas más directas que había para ir al aeropuerto desde el centro. Te ahorras un buen trozo de caravana y en un momento te plantas en el aeropuerto internacional. Y es un lugar perfecto para deshacerte de cualquier cosa. Aunque cada vez hay más pruebas que lo incriminan, Kid Lara mantiene su inocencia. Finalmente dará otra versión de lo que ocurrió el día del crimen, que según él, explica la serie de pruebas que apuntan hacia él y demuestra que no asesinó a su ex socio.
Agosto de 1971. En Edmonton, Alberta, acusan al profesor Keith Lara del asesinato en primer grado de su antiguo socio, Bob Neville. Mientras espera a ser juzgado, deposita una fianza de $25.000 y regresa a Ontario para seguir dando clases de Derecho en la universidad. Él asegura que es inocente, y a muchos les cuesta creer que un catedrático tan formal haya podido cometer un crimen tan horrible. Teniendo en cuenta lo que hacía, la formación que había tenido y que trabajaba de profesor de Derecho, nadie pensaría que pudiera haber asesinado a su socio con una pistola en la oficina. El día exacto en que se cumplen 6 meses desde el asesinato, comienza el juicio en un juzgado de Edmonton abarrotado de gente. Además de presentar las pruebas, principalmente las huellas encontradas en la taquilla de la estación de autobuses, la acusación también destaca el posible móvil. Describen los problemas económicos que Keith Lara ha tenido los últimos años, que podrían haber hecho del seguro de su antiguo socio, que todavía seguía vigente, una opción tentadora. Había rumores de que Lara había realizado algunas inversiones inmobiliarias en Kingston y también aquí, que no le habían ido demasiado bien y que andaba bastante apurado de dinero. Ahí estaba el tema. Quizás necesitaba dinero en aquella época. Una serie de testigos, entre los que había antiguas amantes de Bob Neville, comparecen para desmentir las historias de adulterio, embarazo y chantaje de las que había hablado el acusado. La acusación afirma que Keith Lara se inventó esas informaciones y dejó las pistas falsas en la taquilla número 55 para confundir a la policía. Creo que a la gente le impactó y se dio cuenta de que en la vida real puede pasar cualquier cosa. No era un programa de televisión ni una obra de teatro, era un drama real. Probablemente la imagen de Edmonton pasó a ser la de una ciudad sin ley, porque que tuviera lugar en ella un crimen de esas características era algo totalmente inusual. El 18 de diciembre de 1971, el tribunal declara al catedrático de 43 años, Keith Lara, culpable de asesinato. No parecía afectado, supo mantener la calma. No mostró ningún tipo de emoción. Daba la impresión de que pensaba que ese solo era el primer paso y que habría muchos más. Yo personalmente me sentí muy satisfecho cuando lo acusaron. Y para mí las pruebas eran más que suficientes para que lo condenaran. Sienta muy bien saber que has hecho un buen trabajo y que al final se ha podido cerrar el caso. La sentencia supone cierto alivio para los familiares y amigos de Bob Neville. Pero el caso sigue presente en los medios, porque Keith Lara apela y alega que no ha recibido un juicio justo. Tal vez lo más intrigante para quienes seguían la historia después de la sentencia fue la nueva versión de los hechos que presentó Keith Lara desde prisión. Mantiene su inocencia, pero admite que en lugar de esperar en la habitación del hotel, como le había dicho a la policía, en realidad visitó a Bob Neville esa mañana con la intención de enfrentarse a los supuestos chantajistas. Estuvo en la oficina aquel día. Admitió haber estado allí. Admitió haber usado la fotocopiadora porque, según él, Neville le había pedido que fotocopiara esos documentos. Cuando estaba haciendo las fotocopias oyó los disparos y cuando salió se encontró a Neville muerto en el suelo. Entonces vio la llave, la recogió y fue a mirar en la taquilla de la estación de autobuses. Tocó las cosas que había allí dentro y así fue como dejó sus huellas. Se dio cuenta de que la cosa pintaba mal. Volvió a la agencia de viajes donde Neville seguía tendido en el suelo, dejó la llave y se marchó de la ciudad. Según él, así es como sucedió. Para quienes trabajan en el caso, sin embargo, esta historia no es más que el segundo intento de un experto en derecho de eludir su culpa. ¿Cómo podía un hombre de su experiencia y formación no llamar a la policía tras presenciar semejante crimen? ¿Cómo podía haberse marchado sin decir nada? La impresión que me dio fue que se lo había inventado todo para exculparse. Habría sido demasiada casualidad. Había demasiados detalles y ya había llegado demasiado lejos. Keith Lara cumplió su condena y finalmente salió de la cárcel.
En mi opinión fue un caso increíble. A todo el mundo le fascinó. Hay cosas que uno nunca puede olvidar. Creo que jamás podré dejar de hablar de aquel caso. Siempre lo recordaré.